Gente, parece meme, parece bait, pero realmente no es, así que quédate porque esto te va a interesar. Yo creo que esta modalidad más bien se va a volver parte del canal, donde el video anterior pues fue el video informativo con mi primera impresión porque lo estábamos viendo juntos, pero ahora pues teniendo un día para analizar todo con detalles y también viendo sus comentarios y lo que opina también la gente en redes sociales, pues creo que este video es necesario porque muy probablemente no te habías dado cuenta de cosas que han anunciado. Y pues claramente el intercambio de cartas 2 estrellas se ha llevado o robado el foco de atención, pero esto va mucho más allá. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy parte por parte. Así que quédate hasta el final, que seguramente este video te va a ayudar un montón a comprender mejor lo que significa el nuevo anuncio. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Aquí tengo el mensaje que han publicado en X y lo primero que quiero señalar es que aquí dice textualmente lo siguiente: estamos emocionados de compartir un vistazo de algunas de las actualizaciones que se vienen en camino. Y esto me hace mucho sentido de por qué nos dicen esto si todavía faltan 15 días para el parche. Y yo lo que pienso de esto es que realmente este no va a ser el tema principal de la expansión, sino que es una información muy importante y muy valiosa que puede hacer lo que está haciendo actualmente, que es revivir el juego en el tema de conversación. Está ocasionando que nosotros como jugadores nos hypeemos, empecemos a hablar. De hecho, si estás en una comunidad como por ejemplo en la mía, vas a ver que ya muchas personas están estilo reservando sus intercambios. Aún falta un montón, pero ya están haciendo pactos, están buscando con quién intercambiar sus cartas raras y tal. Y eso es lo que yo creo que es el objetivo de este comunicado, más que todo para revivir esa llama y que se vienen cosas buenas. Eso es lo único que me hace sentido y tengo fe de que van a anunciar más cosas con el tráiler. Se me hace una buena estrategia realmente para revivir el juego. La verdad, la conversación ha estado muy mínima sobre este juego y creo que lo han hecho de forma adecuada. Además de que si han tomado en cuenta los feedback que le hemos dado, como dicen ellos, los problemas que tiene este juego en concreto, tiene muchos, pero los dos principales son dos. Primero, que es lo que se encarga este comunicado, básicamente los jugadores no podemos ponernos al día con cada sobre al mes, está complicado, ¿no? Y ya con esto lo vamos a ver más a detalle, se va a solventar. Y segundo, no hay modos de juegos, ¿no? Entonces esperemos que los segundos se lo tengan guardado para la expansión o el tráiler, ¿no? ¡No seas tan crédulo, McFly! Bien, eso fue un análisis mío de lo que yo creo que puede ser. Espero y aspiro que sea así, porque no me gustaría para nada que solamente metan esto y las nuevas cartas, porque eso sí sería un bajón total. Yo tengo fe que van a hacer las cosas bien y creo que eso es un buen comienzo. Ahora, vamos viendo uno por uno los cambios. Los primeros 3 anuncios yo creo que son los más importantes. También tenemos un cuarto parche, digamos, sobre el tema de los brillitos de las cartas, que eso ya es un poco menos importante, pero igual lo vamos a ver. Empezando con la implementación del compartir, o bueno, yo le digo los regalos. Esto nos dice que una vez al día vamos a poder recibir una carta desde 1 diamante hasta 4 diamantes de regalo de uno de tus amigos. Lo curioso de esto es que realmente no tiene ninguna restricción en el texto, como que te diga, por ejemplo, las cartas más nuevas no se pueden regalar. Realmente no lo dice, y creo que la intención es precisamente que sí se va a poder. Entonces esta función es buenísima porque sirve no solo para recibir apoyo de tu amigo el ballenín, que te puede regalar cartas EX, sino que también puedes hacer trueques con otras personas utilizando esta función como si fuera una especie de intercambio, pero sin gastar recursos. No gastas polvo, no gastas las fichas, no gastas nada. Por ejemplo, sale la nueva expansión de las megas, te salen 3, 4 Blaziken, que suele pasar. A mí me salen un montón de copias de una EX en particular y luego me faltan otras. Y yo puedo hablar con Pedrito, que seguramente le pasó lo mismo, pero digamos con Gyarados, y yo le mando de regalo un Blaziken y él me regala un Gyarados. Entonces como que te ayudas de cierta forma con otros compañeros sin gastar nada. Y esto lo vamos a ver mucho más reforzado en el nuevo sistema de intercambio con el cual vamos a hablar ahorita. Y me parece que está bastante bien esta nueva modalidad de regalo, porque se puede aprovechar mucho con las nuevas cartas que van a salir, ¿no? Ahora, sé que el intercambio de 2 estrellas ha opacado toda la noticia, pero es algo que muchos esperábamos realmente, y hay comentarios mixtos y también preocupaciones, por ejemplo, del coste de los intercambios de 2 estrellas, que si son 25.000 polvos, y la verdad es que yo opino que están viendo el lado incorrecto del asunto. Si bien sí que es verdad que es mucho polvo, estoy de acuerdo con eso, pero la realidad del asunto es que no vas a tener tantas cartas 2 estrellas como para poder cambiar. Me explico. Revisa ahorita mismo tus cartas de 2 estrellas y dime cuántas copias de una carta tienes. Probablemente no muchas, ¿cierto? No vas a tener más de una copia de una carta de 2 estrellas. Precisamente porque estas cartas son extremadamente difíciles de sacar. Y a eso súmale que quizás sí tienes copias, pero las cartas que tienes copias no las va a querer nadie y van a terminar siendo como el meme este de ayer, ¿no?
Y no me malentiendas, no digo que esto sea una mala función ni nada, pero la verdad es que no lo están viendo de la forma correcta. Créanme que esto le beneficia muchísimo a aquellos que tenemos de colección muchísimas cartas de sobra y queremos otras cartas, lo cual es muy difícil de conseguir y ayuda un montón. Y también beneficia a aquellos jugadores, no todos a los de pagos, aquellos jugadores que de repente tuvieron suerte en un sobre y sacaste 2 o 3 copias de la misma carta full art y la puedes intentar cambiar esas por otras que no tienes, ¿no? Pero yo creo que eso queda en segundo plano, no es algo como que el primer día vas a cambiar 10 cartas o vas a estar usando esa función a cada rato. Sí, seguramente el primer día cambias 2 cartas y luego ya pues cuando te salga una copia buscar, ¿no? Entonces realmente el coste es lo de menos. Ahora, lo que realmente te debería interesar de este anuncio, y yo creo que el 80% o más de los jugadores de Pocket, es lo que no muchos están conversando, que es los intercambios. Han quitado esa regla que tenían antes de que los intercambios de cartas obedecían a que tenías que esperar un mes para poder intercambiar recién cartas del sobre más reciente. Eso lo han eliminado, por lo que cuando salgan las megas, por ejemplo, puedes intercambiar directamente. Que si busco Mega Blaziken, que si busco carta 3 diamantes que no sale, la típica carta 3 diamantes que no sale y la necesitas para armarte un mazo meta, ¿sabes? Y entonces eso va a generar, junto con el tema de los regalos de cartas de la nueva función, que haya mucho más conversación, mucho más movilidad en las comunidades dentro de la misma temporada para buscar intercambios que realmente les importe de cartas EX. No necesariamente tienen que ser 2 estrellas para que te interese, ¿sabes? Y creo que es lo que realmente es muy bueno de todo esto, aparte de lo otro que también obviamente es bueno, pero esto le beneficia mucho más a todos. Y créanme que va a ser una diferencia total. O sea, ya la típica de que por fin armaste el mazo cuando falta una semana ya para que acabe la temporada, o ya salió el sobre nuevo, eso ya probablemente ya no ocurra, porque han metido muchas cosas que potencien que no pase esto, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo realmente destacable de este anuncio. Créanme que esto va a ser totalmente la diferencia. Quizás no sea lo más atractivo en comparación a intercambiar cartas 2 estrellas, pero a la práctica van a ver que esto es lo más eficaz y lo que más les va a dar alegrías a todos ustedes. Un pequeño paréntesis, recuerden que tienen mi servidor de Discord donde hay canales de intercambio de todas las rarezas y pueden participar ahí, buscar sus intercambios, y también tenemos una comunidad que está bastante activa, así que únete. Te voy a dejar el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Finalmente, para acabar este apartado de intercambios, que es el más extenso diría yo opino que seguramente en el futuro se puedan intercambiar todas las cartas. Sé que no han metido las 3 estrellas o corona, pero honestamente creo que son muy pocas personas las que tienen copias de una carta corona. O sea, puedes tener coronas, pero que tengas la misma 2 veces o más me parecería muy raro, la verdad. Realmente no lo veo urgente, y el tema de 3 estrellas sí sé que muchos tienen copias, pero seguramente lo irán metiendo luego, ¿no? Yo creo que realmente lo más importante eran las cartas 2 estrellas, que realmente son muy, pero muy difíciles de conseguir y son muchas, y entonces eso lo dificultaba un montón, ¿no? Ahora, con respecto a las cartas promocionales, también he leído por ahí de que pongan para intercambiar las cartas de promoción, y yo, bueno, les voy a decir mi opinión. Quizás esta va a ser una opinión impopular, sé que no van a estar de acuerdo muchos conmigo, pero a mí me gustaría que no se puedan intercambiar estas cartas y que estas cartas no regresen, estos eventos promocionales no regresen nunca más, porque siento yo que ese es el chiste de estas cartas, ¿no? Pues es un evento limitado, es perdible, ¿no? Donde vas a conseguir una carta exclusiva, entonces que se puedan luego intercambiar o que te hagan un rerun del evento, me parece como que estás menospreciando a los jugadores que sí estuvieron en el evento y participaron para sacar su carta, y creo que rompería con el objetivo de la primicia de ese evento, ¿no? Que es una carta perdible, coleccionable y tal, ¿no? Y realmente no es como que estés perjudicando a los demás jugadores que no pudieron estar o no estuvieron en ese momento, porque no es como que necesites estas cartas para jugar Ranked o para jugar el juego, simplemente son cartas de colecciones que pasando el tiempo se van a volver muy raras, ¿no? Y creo que ese es el chiste. Entonces que se puedan intercambiar me parecería una mala decisión, pero bueno, les repito, esta es mi opinión, lo que yo opino sobre eso. Quizás ustedes no opinen igual. ¿Qué dijiste, estúpido? Pasamos a la actualización número 3, que sería de lecciones mágicas, donde este post dice que las cartas de la última expansión disponible que no tengas te van a aparecer más a menudo, o sea,
como sobres elegibles en tus opciones, lo cual me parece bastante bueno y refuerza pues la idea de este anuncio o de estos cambios, que es conseguir cartas que no tienes de forma un poco más rápida. Todo esto combinado con la carta de regalo, con los intercambios de cartas que puedes hacer el mismo mes desde que sale el sobre, yo creo que ya no va a pasar eso de la típica de que te armas el mazo y ya salió el otro sobre, ya hay un nuevo meta, ya no pudiste ni siquiera disfrutar el meta actual. Entonces eso ya yo creo que va a quedar en el pasado. Yo creo que va a ser mucho más fácil conseguir las cartas que no tienes. Pero les repito, el lado de las 2 estrellas yo creo que es algo un poco más específico, es solamente a veces si te sobra, si sacaste una de más o si tienes cartas de más. No es como que tengas que enfocarte en eso realmente, porque es algo extra para los que tienen esa posibilidad, no es para todos, claramente. Ahora, para mencionar un poquito lo del tema de los flare, que sería la 4ª actualización que han dicho. Los flare, por cierto, que no dije en el video anterior, son los brillitos de las cartas, ¿ok? Los efectos que puedes poner para en partida se vea un efecto. La cosa es que este sistema yo ni siquiera me acordaba que existía, está muy mal. Espero que le hagan un rework a este sistema. Por lo que han puesto, yo creo que sí lo harán, porque la verdad es que no vale la pena. Los brillitos son muy simples y aparte todas las cartas tienen los mismos brillitos, lo cual me parece un poco un desacierto, y tienes que gastar copias de cartas para activarlos, lo cual es peor aún. Entonces yo, por ejemplo, lo hacía al principio, terrible error, no recomiendo que gasten cartas en esto. Y bueno, han dicho que ya no vas a necesitar polvo iris para realmente activar estos brillitos, sino que van a activarse solos cumpliendo otros requisitos, ¿no? Ahora, no dicen que otros requisitos, pero nos da pie de que puedan hacer un rework que no necesariamente tengas que gastar cartas o brillos o recursos para desbloquearlo, sino de otra forma, esperemos, o también simplemente puede ser con copias de cartas. Pero yo, en mi opinión, si van a hacer eso o mantenerlo, yo diría que mejoren esos brillitos, que le hagan cosas únicas a cartas que se vean chidas de verdad, y eso te motive a querer gastar una copia de una carta, sobre todo si son cartas raras, para sacar un brillito, porque de resto esa mecánica totalmente ignorada. En conclusión, chat, definitivamente este anuncio es muy buen comienzo para empezar a hacer las cosas bien, ya que complace a ambos bandos, los que tenemos muchas cartas raras y queremos más cartas raras, y que actualmente es muy difícil conseguir una carta de 2 estrellas que quieras sin gastarte un pastizal en los sobres. Me parece correcto. Y por otro lado también tienes, que yo creo que es la inmensa mayoría de jugadores, que no tienen para abrir tantos sobres al mes y no pueden ponerse al día cada que sale un sobre, te faltan cartas, no puedes jugar el meta porque todavía no te sale y tal. Eso creo que es lo más importante de este anuncio y de estos cambios. Ahora, yo espero que esto no sea lo único que anuncien, espero que anuncien cosas con el tráiler, que ya debe estar por caer la siguiente semana, nuevos modos de juegos, yo creo que es urgente. Ahora sí me quedé a gusto, esto es todo lo que yo tengo que decir. Espero que te haya dado una perspectiva distinta a si pensabas de que no, que es una mierda porque no tengo cartas 2 estrellas. Realmente ese no es lo principal de este asunto, como ya les he hecho ver. Y pues coméntame, quiero leerte también qué opinas tú ya viendo todo más fríamente. Y bueno, me parece que estuvo muy bien este inicio, pero espero que no se queden ahí, por favor. Yo creo que no, tengo fe. Y bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima. Chao.